una silla gamer que se siente como un sofá premium. Vamos a hablar de esto en este video. Saben que la comodidad en tu setup, en tu PC para jugar, trabajar es fundamental. Aquí he probado la Razer Ishkur, he probado también la Hayward Firm. Son grandes sillas, pero son costosas. En el día de hoy vamos a revisar esta nueva que tenemos aquí, esta Dose Life Gaming Chair, esta silla que me ha mandado, y le voy a dar aquí mi honesta opinión para que sepan si esta cumple con los aspectos de comodidad. Este tema del soporte lumbar ha sido algo que me ha llamado bastante la atención, de que me dijeron: Sensei, a un botón, masajes, gratola. Vamos a hablarlo porque es importante. Vamos a ver si los materiales son dignos y si vale la pena aquí por el precio, porque el precio de verdad está de ataque. Y lo primero a destacar es el peso de esta silla. Esta es la caja, viene sumamente compacta. Cuando vemos el unboxing, realmente aquí tenemos todo lo que necesitamos. Viene con un manual que podemos ver aquí. Este manual súper ultra detallado, todas las piezas que necesitas. También me quedaron aquí los spare parts, que estas son tornillos y cosas que si se te daña una cosa u otra, ahí puedes facilito reemplazarlo sin inconvenientes. Realmente la instalación ha sido toda una brisa, ha sido fácil. Así se ve ya luego de armada. Esta silla se ve una silla tradicional, pero no nos equivoquemos. Lo primero que debemos destacar es que este diseño está aquí sacándose un poquito de las alas laterales que normalmente vemos en ciertas sillas gamer, que hacen que se vuelva un tanto incómodo. Y realmente debemos ver, lo más importante es que esta cuenta con un asiento plano, manito, un asiento plano. Así es, este asiento plano tiene más de 20 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de grosor, y esto elimina las restricciones en los jugadores, aquellos jugadores que sean grandes o aquellos que buscan simplemente la libertad de movimiento. Aquí le están tirando una pullita a la Razer Ishkur con esta forma, y eso lo sé, realmente es más cómodo, es más libre, pero eso también tiene algunas contraindicaciones. Es más cómodo, pero tiene sus contraindicaciones, porque te voy a decir la realidad, y es que hacer tan libre puede hacer que el usuario se siente de una manera no correcta, y eso eventualmente te cause algún tipo de daño o incomodidad. Algo también que debemos destacar es que el asiento como tal incorpora resortes de 2 milímetros independientes que aumentan la elasticidad en un 45%, y algodón original de alta densidad con más de 20% de firmeza. O sea que la sensación aquí al sentarte es literalmente como un sofá. Además, el cojín lumbar de 11 por 3 pulgadas con masaje vibratorio es simplemente aditivo, manito. Imagínate gratola ahí, tú le das el botoncito y sientes ese masaje en la parte lumbar. Se siente bien, se agradece, se siente bastante bien. También debemos ver la tecnología de estos materiales. Aquí no tenemos PU sintético, nada de eso. Esta silla apuesta por un tejido tecnológico que combina la transpirabilidad del lino con la suavidad del terciopelo. O sea, es resistente, supuestamente el fabricante, resistente al desgaste y a los arañazos de las mascotas. A aquellos que les gustan que sus animales, bueno, gracias a Dios, las perritas no se sientan aquí, porque ustedes saben, cosas de respeto. Ahí nos mantenemos cada quien en su silla, en su camita. Pero sí hay que destacar que es mucho más fresco que el leather sintético tradicional. Y según todo esto, y lo más importante, según el fabricante, es que no se pela con el tiempo. Eso nosotros lo vamos a descubrir con el tiempo de uso. Y también un punto clave para quienes viven en climas cálidos o juegan por largas sesiones, y eso puede también ahí tener un impacto. Todo va a depender del clima. Eso hace que te sientas más cómodo, diferente al leather sintético. Eso puede también complicar tu sección de largo tiempo, que haga que tú sudes, y eso es algo normal. Cuando hablamos de la estructura y la seguridad, en la parte estructural de la Dose Life, esta viene reforzada con un chasis de metal clase A, una base anti-explosión y pistón de gas clase 3. Todo esto soporta hasta 350 libras de peso. Cuando vemos las ruedas, vemos aquí que estas rueditas son silenciosas, giran suaves, y aunque son de plásticos, se sienten sólidas. No se sienten así como esas sillas baratas. Tú sabes que con el tiempo las
las rueditas empiezan a temblar y cuando te sientas, no, estas se sienten bien, esto hay que dársela ahí. Cuando vemos las funciones de inclinación y el reposapiés también, que hay que saber esto, me disculpan, no se lo mencioné, el reposapiés, aquí quieres inclinarte, quieres descansar de verdad, bueno, esta silla te permite una inclinación de 90 a 135 grados y es perfecta realmente para trabajar, descansar o ver una serie. Imagínate, tu anime preferido, ahí lo puedes hacer rapidito en tu PC. Y también este reposapiés retráctil y acolchado, ideal para estirar las piernas después de esas horas de gaming o trabajo que quieras ahí descansar y ver animes, tus series, tus películas. Cuando hablamos de la ergonomía y la experiencia de uso, llevo varios días usándola y la ergonomía está bien pensada, el respaldo se adapta bien, la postura es correcta, aunque al tener esta flexibilidad, tener esta movilidad, si no tienes una postura correcta, te reitero que ahí no hay nada que hacer. Ahora bien, el masaje lumbar sí ayuda, sobre todo si pasas más de 6 horas frente al monitor, eso hay que decirlo. Y la gran pregunta, ¿la recomendaría como una única silla para trabajo y gaming? Bueno, mira, a este precio absolutamente, especialmente si buscas comodidad de sofá sin sacrificar el bolsillo y tener bastante comodidad, pero como todo siempre hay pros y contras. Los pros: la comodidad es sobresaliente, excelente transpirabilidad del tejido, es robusta, segura, el masaje lumbar realmente está haciendo su trabajo, no solamente es algo decorativo. Puntos negativos, que mira, punto negativo, la almohadita, mira, en mi tamaño no me cae bien, o sea, el tamaño, la distancia, mi tamaño no, realmente es un poquito más pequeña, ese es mi caso particular, debes validar esto conforme tu caso. No incluye reposabrazos 4D, que ya estoy súper acostumbrado a eso. No es viable si buscas una silla súper ultra firme, y el masaje lumbar requiere un cable que tenemos aquí, no es inalámbrico, es USB, tienes que tomar una muestra o un USB y ahí puedes resolver, pero le das su botoncito y funciona joya. Y en definitiva, esta Doze Life Gaming Chair es una gran apuesta si buscas comodidad real, sin marketing inflado, sin romper el banco, ideal para sesiones largas, sin dolor lumbar. A este precio me parece muy buena propuesta. Si es tan duradera, los materiales, esto sería fenomenal. Pero como siempre te digo, cualquier pregunta, inquietud, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, déjame un like, suscríbete para que estés al día en lo último de tecnología PC Gaming. Yo soy el Sensei, me despido y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.